noches, gracias por acompañarnos una vez más a través del Analizador TV. Este programa muy particular, ya que será el encargado Julio Pueyrredón de llevar adelante dos análisis imperdibles. Por eso te invito a que nos acompañes. Y te digo que el Analizador TV comienza de esta manera. En este bloque me gustaría analizar algo porque los otros días vi un artículo muy interesante en La Nación en la cual se titulaba de Saavedra Lamas a Cafiero, ¿no? Y hacía una referencia a cómo una persona que fue el primer premio Nobel de la Paz, el primer premio Nobel latinoamericano además, había logrado determinadas cosas, había tenido una capacitación, había tenido un montón de virtudes, y cómo a partir de ahí analizaba los distintos políticos y llegaba a los políticos de la era actuales, ¿no? En los cuales tenemos, por ejemplo, bueno, lo que hemos visto, un canciller que no habla inglés, ahora un canciller de que habla a los ponchazos, o sea, si habla, y después distintos funcionarios, y que lo venimos viendo ahora y ya desde hace rato, en muchos casos, distintos funcionarios que realmente no se entiende cómo están donde están. No se entiende cómo pueden haber llegado a tener esos cargos. Entonces, eso realmente genera a veces preocupación, ¿no? Preocupación porque es como que se está viviendo una crisis atroz, moral y de capacidad en todos los niveles y extractos sociales del país. Partiendo de que el presidente de la nación habla de que no le parece valioso o importante el mérito, la meritocracia, cuando en cualquier país del mundo el mérito justamente es uno de los elementos fundamentales y más importantes que se tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el mérito, por otro lado, es lo que hace que la persona pueda justamente en base a su mérito, en base a las cosas que hace bien, en base a sus virtudes, obtener buenos trabajos, progresar o, por ejemplo, fundar su propia empresa, ascender en un trabajo, lograr un aumento de sueldos, capacitar a otra gente, formar a otra gente, el efecto helado, es decir, cuanto más fuerte y grande y capaz e importante es el mérito de la persona, o sea, los méritos que tiene, más genera, y eso que genera provoca un efecto chorredera para abajo, o sea que va a ir formando gente, capacitando personas, abriendo posibilidades, y eso es lo que hace que los países crezcan. Si no, miremos los países que les va bien, cómo se manejan. Justamente se manejan con principios que son fundamentales. Un primer principio es la libertad de manejo y de contratación. Yo contrato a aquel quien es el más capaz para el puesto que yo considero necesario, y si no lo es, lo puedo despedir y cambiarlo, y esa persona irá a trabajar a otro lugar donde sí cumpla con esos parámetros de capacidad, esos parámetros podríamos decir, empatía con quien lo contrate, ¿no? A veces puede no tenerla en un primer trabajo, pero sí en otro. De hecho, se ve en todos los países donde hay libertad de contratación, el desempleo es bajísimo, porque una persona puede no funcionar en un empleo, pero sí funciona perfectamente en otro. Y cuando funciona en uno, empieza a crecer, crece, 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 y eso es en base al mérito. Y cuando empezamos a mirar, uno ve y dice, a ver, por un lado vemos en la parte del mérito, vamos a ir de abajo para arriba o de arriba para abajo, como se podría ir de un lado al otro, pero analicemos la decadencia grave en cuanto a el disvalor que se considera tener méritos profesionales, intelectuales, laborales. Vayamos a los niveles más bajos, o sea, desde lo económico, ¿no? La gente más humilde, muchos están guiados por
teóricos líderes, líderes de los movimientos sociales, líderes de los sindicatos, líderes de distintos lados, y esos líderes realmente no están capacitados, la gran mayoría, no están capacitados para liderar nada. Fíjense, ¿qué es lo que logran? O sea, díganme, explíqueme alguien, ¿qué logran esos líderes de los movimientos sociales fuera de cortar calles, tirar piedras contra el Congreso y ese tipo de cosas? Fíjense que todos los que han logrado cosas, todos los que han logrado los líderes sociales que sí han logrado cosas, ¿cómo lo hicieron? A través de resaltar el mérito de los miembros de las organizaciones sociales. ¿Por qué? Por el trabajo que ellos realizaban y que lo que están pidiendo es trabajo y no más planes. Los otros que están ahí, esos que no sirven para lo que hacen, no sirven y se deberían ir porque deberían dejar el lugar para alguien que sí lo sepa hacer. Esos simplemente están, ¿por qué? Porque les conviene. Viven, morfan y se nutren de toda la gente que confía en ellos y no hacen nada para protegerlos. ¿Por qué? Porque mucha de la plata o de la guita que generan de distintos lados la reparten como se les da la gana. Con lo cual hay, además de una falta de capacidad, una falta de mérito, una falta de ideas, una falta de generación de cosas, en algunos casos puede haber hasta hipotéticamente casos también de alguna corrupción. Eso después lo llevamos, por ejemplo, en la clase media y clase, por ejemplo, y la clase alta. El otro día había una encuesta de una de las consultoras más importantes, una de las Big Four, Ernst Young, que hablaba muy interesante sobre unas consultas que se hicieron a ejecutivos, ¿no? En distintos países. En Argentina se consultó a 100 ejecutivos o gente de pymes, empresas y demás. Distintos sectores, servicios financieros, gente del gobierno y sector público, consumo masivo, tecnología, energía, entre otros. Y la mayoría de los consultados fueron miembros de directorio de alta gerencia o jefes, básicamente. Voy a dar algunos datos. El 42% de los encuestados, según este trabajo hecho por Ernst Young, sostuvieron que en el contexto de la pandemia muchas empresas experimentaron dificultades para operar con integridad, exponiéndose a riesgos de fraude, corrupción y sobornos. ¿Eso por qué es? De vuelta, porque no supieron manejar la situación al margen de lo que trae la pandemia, no de lo que trajo. Pero porque no hubo gente capacitada o no se capacitó a la gente para poder trabajar como debía. Cerca de un cuarto de esos 100, o sea, un 25%, sabe poco o nada de las políticas y procedimientos para preservar la seguridad en las oficinas, equipos, red y normas generales. O sea, que toda esa gente, políticos, funcionarios, ejecutivos, no conocen las políticas básicas necesarias, mínimas, como para cubrir la empresa y que por ende cubrir la fuente de trabajo y crecimiento de todos y cada una de las personas que viven del éxito de esa empresa, del mérito de esa empresa. Entonces, mal podemos pedirle a esa empresa que tenga mérito, que tenga éxito, si la gente que la compone realmente no está capacitada. Cuando vamos a nivel gobierno, bueno, vemos cada cosa, como dijimos al principio, ¿no? Desde tener ministros que no están capacitados para hacer lo que están haciendo, algunos que salen con algunos planteos, por ejemplo, ¿cómo puede ser que una diputada, como el caso de Vallejo, salga a decir lo que dice de su propio presidente, del presidente de su partido, tratándolo de ocupa, tratándolo de, bueno, de las cosas que dijo? Eh, ¿Por qué no se busca gente, en vez de tener gente así, esa suerte de gente que lo único que se dedica es a desprestigiar a otros y atacar? ¿Por qué no se busca gente que traiga ideas, que aporte valor, que aporte esfuerzo, que quiera trabajar, que quiera generar cosas buenas? Otro caso, por ejemplo, el otro día, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sacó un artículo diciendo, decían en un artículo con el tema del conflicto con el campo, dice, especulan para comprarse 4x4 y más departamentos en Miami. ¿Sabe qué, señor Feletti? Primero, ¿por qué no dejamos de fomentar el odio? ¿Por qué no se guarda esos comentarios? Yo no tengo campo, claro, o sea que no estoy defendiendo ningún interés personal. Pero ¿saben lo que estoy defendiendo? Que creo que el campo hoy es, fue, es y será
una de las principales herramientas como para que este país salga adelante. Entonces, en vez de estar atacándolos, deberíamos estar tratando de aliarnos con ellos y ayudarlos para que produzcan más, exporten más. Al exportar más van a entrar más divisas, al entrar divisas entran los dólares. Al ellos irle bien y poder comprarse las 4x4, van a poder tener que contratar más gente. Señor Feletti, no sé si usted alguna vez pisó tierra de campo, pero a ver, si usted trabaja en el campo necesita una 4x4, necesita tractores, necesita distintos autos. Obviamente no va a poder usar los autos posiblemente como los que usted está acostumbrado, que seguramente debe andar con autos de primerísimo nivel, alta gama, con 2 o 3 autos de custodia circulando a alta velocidad por la ciudad cada vez que se mueve, ¿no? El tema de los 4x4, obviamente la gente del campo es una herramienta más, así como es una herramienta el tractor, así como las 4x4 o las camionetas, por ejemplo, para un fletero, también es una herramienta de trabajo. Entonces, que el fletero que quiere ganar más dinero para comprarse una camioneta 4x4 o una camioneta pickup para poder hacer su flete, también hay que atacarlo y hay que decir que es un especulador. O sea, a ver, ¿por qué en vez de estar generando permanentemente ataques a todo el mundo, no empezamos a promover la empatía? Empezar a promover, de decir, bueno, vamos a tratar de ayudar y ponernos codo a codo con la gente que nos puede sacar adelante, con el empresario, que el empresario sepa que no le vamos a dejar pasar un acto de corrupción, entonces que se preocupe por contratar gente capacitada, con mérito. El campo, ayudar al campo, que exporte, que haga las cosas bien, que invierta, es decir, que tenga mérito en su trabajo, y porque eso va a generar más fuente de trabajo, más producción, más dólares para el país. Imagínense lo contento que estaría Guzmán. Entonces, ¿por qué no dejamos de lado de una vez por todas todos estos funcionarios que en vez de dar ideas, en vez de tirar soluciones, se dedican a atacar y agredir sistemáticamente a aquel que no está, no diría alineado, pero aquel que podríamos decir que tiene sus proyectos o sus ideas propias y que lo que quiere es que le vaya bien? Y entonces pensemos un minuto, si le va bien a él, le va bien a muchos. Si le va bien a muchos, le va bien al país. Si le va bien al país, nos va bien a todos. Entonces, en vez de atacar, ¿por qué no acompañamos a la gente y por qué no fomentamos la capacitación, el mérito y el trabajo? En vez de poner funcionarios que realmente no resisten análisis, no resisten puesto alguno, no están capacitados o simplemente se dedican a ser agresivos. AMBA, créditos hipotecarios, sin requisitos bancarios. Consulte por planes y montos. 11 4 577 3264. prontahipoteca@gmail.com. En este bloque creo que es el momento, siendo que pasado mañana, dentro de 3 días, el 2 de abril, se conmemoran los 40 años de Malvinas. Creo que no podemos dejar de rendir un homenaje a todos los héroes argentinos que lucharon en Malvinas, que fueron allá. Muchos volvieron, muchos
son hoy veteranos de guerra, que son destratados, no reciben ningún tipo de beneficio. Pocos días atrás los sacaron a empujones de una marcha, cuando vemos que hay otros grupos que ni los tocan ni los dejan que hagan absolutamente lo que quieran. Y realmente creo que hay que rendirle un homenaje a toda esta gente que, tanto los que volvieron como los que dieron su vida por el país y por tratar de recuperar a las Malvinas del dominio inglés. Fíjense lo que son las ironías de la vida, que, para contar algunas anécdotas que hacen a lo que fue el heroicismo de las tropas argentinas en Malvinas, vamos a contar un par de situaciones. Hay una de ellas, por ejemplo, que trata sobre un soldado que en la cima de un monte tenía con una ametralladora con trípode, se tuvo que quedar varias horas ametrallando y frenando el avance de las tropas inglesas, para poder permitir que el resto de los compañeros, muchos heridos, pudieran retroceder, porque la diferencia numérica era tan importante y la diferencia también en equipamiento era tan importante que no había forma que pudieran resistir. Este soldado, que por un tema no sé si de confidencialidad o de discreción, prefiero omitir el nombre, pero si lo buscan lo van a encontrar en internet, estuvo varias horas frenando el avance de los militares ingleses, hasta que se quedó sin balas y además que le hirieron. Fíjense qué irónico lo que pasó, que esta persona que nunca fue reconocido acá en Argentina, jamás, ¿saben por quién fue condecorado? Fue condecorado por el ejército inglés. Fue condecorado por el ejército inglés por la valentía demostrada en combate. Y fue reconocido su mérito también por todo lo que él hizo como militar. Los soldados argentinos dieron cátedra en esa guerra, luchando con equipamientos prácticamente retrógrados. Fíjense nomás cuando ven las imágenes, los soldados con esos camperones, con unos guantes gigantescos que a duras penas les entraba el dedo para apretar el gatillo, que a duras penas podían cargar el FAL, porque manipular todo eso se tenían que sacar los guantes y se le congelaban las manos. El equipamiento incluso en comunicaciones. Y del otro lado tenían uno de los principales ejércitos del mundo, que venían con ropa térmica, que venían con equipamientos, con distinto tipo de tecnología, de visión nocturna, de lo que a ustedes se les puede ocurrir. Y aún así, esa gente les hizo frente y han reconocido el valor de los argentinos, de los soldados argentinos, de las Fuerzas Armadas Argentinas. Recordemos esta frase que acabo de decir, porque creo que es importante a los efectos de algo que voy a mencionar dentro de unos minutos. Otra anécdota, como para que vean de lo que se trataba, el heroicismo de las tropas argentinas, fue la siguiente, y que esto también reconocido por la RAF, que es la Royal Air Force, o sea, la Fuerza Aérea Inglesa, que realmente fue un hito y que lo tomaron como una estrategia que ahora la empezaron a tener en cuenta, tanto en materia de defensa misilística como también en materia de diseño de aviones, que era lo siguiente. Los pilotos, o sea, en realidad el alto mando de la Fuerza Aérea Argentina, había analizado que las defensas antiaéreas de los barcos ingleses, cuando marcaban en el radar el punto, ese punto tenía un radio de 15 metros. ¿Qué hacían los pilotos argentinos? Los pilotos argentinos iban para poder tirar las bombas y los misiles, sabiendo que muchas veces posiblemente no volvieran porque a lo mejor no les alcanzaba el combustible, si tenían que hacer 2 o 3 vueltas sobre el barco, y a lo mejor se tenían que eyectar y rezar de que alguien los rescate antes de que se murieran congelados.
iban volando y los aviones A4 Skyhawk, que eran los que usaban en ese momento, aparte de los Super Estandarte o los Mirage, pero que esos no los usaban para ese tipo de ataque, tenían 7 metros de punta a punta del ala. Entonces, ¿qué es lo que hacían los pilotos argentinos? Fíjense en aviones que van a velocidades supersónicas. Iban primero a muy baja altitud, muy cerca del agua, en un lugar donde las olas tienen una altura importante. Y en el momento en que levantaban para poder tirar la bomba, iban a 1 metro un avión del otro, a 1 metro de distancia. Fíjense ustedes a la velocidad que iban esos aviones, con toda la tensión, con todo el nerviosismo, con toda la adrenalina, y volaban así a 1 metro de distancia, punta del ala con punta del ala entre un avión y el otro. En el momento que eran detectados por las defensas antiaéreas inglesas y los barcos ingleses disparaban el misil para bajar el avión, en ese momento a ellos les saltaba la alarma de que les habían disparado el misil. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hacían? Cuando el misil estaba por llegar, se abrían, al abrirse aparecían 2 puntos en el radar, pero ya era tarde. Ya les daba el tiempo para entrarle al barco, entrarle a los barcos y tirarle las bombas. Prácticamente diría que el 90% de las bombas que tiraban los aviones argentinos dieron en los blancos. Ahora, ¿saben cuál fue la ironía? La ironía fue que las bombas esas estaban preparadas para cuando iba a ser el conflicto con Chile. Entonces eran bombas que estaban preparadas para explotar al chocar contra tierra, contra la dureza de la tierra. Los barcos modernos tienen mucho aluminio, entonces muchas de estas bombas atravesaban a veces parte de del fuselaje, del casco de los navíos y pasaban de largo y no explotaban. Y muchos de estos aviones después eran derribados, porque obviamente una vez que tiraban la bomba, ahí ya les disparaban y algunos podían escapar, otros no. ¿A qué viene todo esto? Esto como para comentar un poco cuando hablamos de las Fuerzas Armadas de nuestro país, que hay que hablar de las Fuerzas Armadas con orgullo, hay que hablar de que las Fuerzas Armadas tienen que estar equipadas, hay que hablar que las Fuerzas Armadas tienen que estar respetadas. Y esto viene a colación a un video que anda circulando por WhatsApp, que realmente me pareció deplorable. Es una maestra con chicos, que independientemente de que no hablaban de Malvinas, sino que hablaban de la época de la dictadura, pero hablan en general de los soldados. Y hablan de que los soldados son malos, que los soldados matan gente, que los soldados se robaban a los nietos, que los soldados se robaban a los hijos, que algunos fueron apareciendo después. Vamos a ver, mamá no sabe de qué se trata el video y ustedes tienen que contestar de qué se trató el primer video que vimos. Esperen, a ver, ¿cómo Diego? Que los soldados no les decían nada. Los soldados, los militares no les decían dónde estaban sus hijos, dónde estaban sus nietos, ¿no es cierto? ¿Los tenían cómo? ¿Cómo, Dieguito? ¿Los tenían? Como en una prisión, como en unas jaulas. Exactamente. Con rejas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Fueron unos días lindos o tristes para nuestro país? Tristes. ¡Ay, perfecto, Diego! ¿Le robaron qué? El nombre y la vida. La identidad, el nombre, la vida. Muy bien, son unos genios. Muy bien, eso van a contestar en casa, ¿sí? Y creo que es importante destacar acá lo que decimos siempre. Todo terrorismo debe ser castigado, pero no solamente el terrorismo de Estado, sino también el otro terrorismo. Porque no olvidemos que cuando el ejército sale a reprimir al terrorismo, sale por un decreto del año 75, gobierno democrático, en el cual, durante la presidencia de Estela Martínez de Perón, se firma este decreto en el cual se habla de aniquilar el accionar de los subversivos. Cuando hablamos de aniquilar el accionar de los subversivos, podemos hablar de aniquilar también al subversivo, porque aniquilar el accionar, o sea, yo para aniquilar una acción tengo que aniquilar a quien la hace, a quien actúa. Simplemente se disfrazó eso de una manera tal como para no decir aniquilar al terrorista. ¿Qué quiero decir con esto? Hubo excesos, los hubo. ¿Se deben castigar los excesos? Se deben castigar.
pero se deben castigar para ambos lados. La justicia ciega no es tuerta. La justicia tiene que aplicarse tanto para los militares que cometieron excesos como para los terroristas que cometieron excesos. Lamentablemente hoy esos terroristas están siendo poco menos que endiosados con este adoctrinamiento que se está haciendo en muchas escuelas, están recibiendo beneficios económicos, están incluso algunos de ellos en cargos y ni siquiera han sido juzgados. Y del otro lado hay infinidad de militares que están presos sin ningún motivo, independientemente de que puedan haber otros que sí tengan que estar presos por los abusos que cometieron. Entonces, creo que a veces hay que respetar las instituciones, hay que respetar a la, digamos, a la trayectoria de las Fuerzas Armadas y hay que respetar la historia. Y no podemos etiquetar a todo un grupo, y más a un grupo que ha sido tan pero tan heroico y tan valioso como han sido las Fuerzas Armadas Argentinas, por un grupo menor que cometió excesos. Porque ¿saben qué? Del otro lado también cometieron excesos y mataron a mansalva y mataron a inocentes y pasaban con ametralladoras y mataban gente en la calle. O sea, hubo excesos en ambos lados y todo aquel que cometió exceso deberá responder. Los otros serán, obviamente, habrán actuado por patriotismo, por ideología o lo que sea, y bueno, y habrá que respetar la forma de pensar. Pero lo que no podemos aceptar es que la justicia sea tuerta. La justicia tiene que ser pareja para todos. Y es muy grato saber que contamos con tu presencia del otro lado a través de las redes sociales que semana a semana nos llegan una cantidad importante de mensajes y para nosotros es muy gratificante saber que nos acompañás a lo largo de todos estos años. Te invito el próximo jueves 23 horas por la señal de Argentinísima Satelital a compartir un nuevo programa del Analizador TV. Muy buena semana para todos.